Él te pidió matrimonio mientras se acostaba con tu hermana. La voz de aquella desconocida atravesó el salón como un cuchillo. Nadie entendió nada al principio, ni siquiera Valeria. Durante un segundo creyó que había escuchado mal. Tal vez por el ruido de los aplausos, por la música, por el temblor en sus propias manos después de ver el anillo frente a todos. Pero entonces el silencio cayó de golpe sobre el restaurante y la mujer volvió a hablar. Lo siento, pero alguien tenía que decirte la verdad. El corazón de Valeria empezó a golpearle tan fuerte que apenas podía respirar. Frente a ella, Daniel seguía arrodillado con el anillo en la mano, aunque ahora su rostro ya no parecía enamorado. Parecía atrapado, como si algo dentro de él acabara de romperse. Y a pocos metros, sentada junto a la madre de ambos, Camila evitaba levantar la mirada. Ese pequeño detalle fue lo primero que le heló la sangre, porque Camila siempre hablaba, siempre intervenía, siempre defendía a Daniel como si fuera parte de la familia desde antes, incluso de que empezaran a salir. Pero aquella noche permanecía inmóvil, con las manos tensas sobre el vestido beige y los ojos clavados en la mesa. La desconocida avanzó un paso. Tenía unos 40 años, el cabello oscuro recogido de forma apresurada y una expresión cansada, como si hubiera dudado demasiado antes de entrar allí. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos. Otras fingían mirar hacia otro lado, aunque nadie realmente apartaba la atención de la escena. «Tengo pruebas», dijo la mujer. «Y si no me crees, pregúntale a tu hermana por qué estuvo 2 veces en el apartamento de Daniel la semana pasada». Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. La música ya se había detenido por completo. Un camarero quedó paralizado sosteniendo una bandeja en medio del salón, y Daniel, finalmente, se levantó despacio. «Esto no es lo que parece», murmuró. «Pero nadie dice esa frase cuando es inocente». Valeria giró lentamente hacia Camila. Esperaba enojo, indignación, una negación inmediata, cualquier cosa. Pero su hermana tenía los ojos llenos de lágrimas, y eso fue peor, mucho peor, porque de pronto empezaron a encajar detalles que ella había ignorado durante meses, mensajes borrados, miradas rápidas, conversaciones que se detenían cuando ella entraba en una habitación. Incluso aquella vez que encontró a Camila usando una sudadera de Daniel, y ambos se rieron nerviosamente, como si fuera una tontería. El aire comenzó a faltarle. Daniel dio un paso hacia ella. «Valeria, por favor, déjame explicarte». Pero la desconocida sacó el teléfono de su bolso y mostró una fotografía. Daniel y Camila entrando juntos a un hotel. La imagen estaba borrosa, tomada desde lejos, pero era suficiente. El vestido rojo de Camila era inconfundible. El mismo vestido que había usado el viernes anterior cuando le dijo a Valeria que saldría con unas amigas del trabajo. Las piernas de Valeria temblaron, y entonces recordó algo todavía peor. Aquella misma noche, Daniel había dicho que tenía una reunión importante y que por eso no podría verla. El pecho comenzó a arderle por dentro. Algunas personas cuchicheaban, otras observaban con una mezcla incómoda de morbo y lástima, pero Valeria ya no escuchaba nada claramente. Solo veía a su hermana llorando en silencio y a Daniel intentando acercarse mientras todo alrededor se desmoronaba. «¿Desde cuándo?», preguntó ella finalmente. Nadie respondió. Ese silencio terminó diciendo más que cualquier confesión. Camila cerró los ojos. Daniel bajó la cabeza. Y fue exactamente en ese instante, cuando Valeria entendió que aquella propuesta de matrimonio jamás había sido el inicio de una nueva vida. Había sido el escenario perfecto para esconder algo mucho más oscuro.
Porque lo peor todavía no era la traición. Lo peor era descubrir cuánto tiempo llevaba ocurriendo frente a ella sin que nadie dijera una sola palabra. Valeria no recordaba cómo salió del restaurante. Más tarde intentaría reconstruir los minutos posteriores a aquella humillación pública, pero todo aparecía fragmentado en su memoria. El sonido de las sillas moviéndose, la voz de su madre llamándola, Daniel intentando tocarle el brazo, Camila llorando detrás de ella. Y después, la calle húmeda, el aire frío de la noche y las luces borrosas de la ciudad mezclándose frente a sus ojos. Terminó sentada dentro de un taxi sin saber siquiera qué dirección había dado. El conductor preguntó 2 veces a dónde ir. Solo en la tercera reacción consiguió responder con la voz quebrada: a casa. Pero casa ya no significaba nada. Durante 5 años, Daniel había sido el centro de casi toda su vida. Lo conoció cuando ambos trabajaban en la misma agencia inmobiliaria. Él era atento, tranquilo, el tipo de hombre que parecía escuchar de verdad. Después de una relación anterior llena de gritos y engaños, Valeria creyó haber encontrado finalmente estabilidad. Y Camila había sido la primera en aprobarlo. Eso era lo que más dolía. Su hermana menor siempre había sido impulsiva, intensa, difícil de entender a veces. Pero también era la persona más cercana que tenía desde la muerte de su padre. Compartían secretos, problemas económicos, recuerdos de infancia y hasta el pequeño apartamento donde crecieron después de que su madre tuviera que trabajar dobles turnos durante años. Valeria todavía podía recordar a Camila entrando en su habitación cuando eran adolescentes, llorando después de pelearse con algún novio. Recordaba haberle prestado ropa, dinero, tiempo. Incluso haber rechazado oportunidades laborales para no dejarla sola cuando cayó en depresión tras perder un embarazo años atrás. Por eso la traición se sentía diferente. No era solamente una infidelidad, era una demolición completa de todo lo que ella creía seguro. Cuando llegó al apartamento, encontró 17 llamadas perdidas de Daniel, 8 mensajes de su madre, 4 de Camila y 1 de un número desconocido. Perdón por intervenir así, pero necesitabas saber la verdad. Valeria observó ese mensaje durante varios segundos. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y caminó lentamente hasta el baño. Al mirarse al espejo, apenas se reconoció. El maquillaje corrido, los ojos hinchados, el cabello desordenado. Parecía otra persona y quizá ya lo era. Abrió el grifo con las manos temblorosas, pero antes de mojarse el rostro, vio algo reflejado sobre la repisa del lavabo, la pequeña caja donde guardaba recuerdos importantes. Entradas de conciertos, fotografías, notas antiguas y arriba de todo, una pulsera plateada que Daniel le regaló en el 2º aniversario. La tomó despacio. Entonces recordó aquella noche. Daniel había llegado tarde a la cena, más tarde de lo normal. Traía perfume femenino impregnado en la camisa, aunque él aseguró que había abrazado a una compañera del trabajo porque acababa de divorciarse. Valeria quiso creerle. De hecho, se sintió culpable por haber desconfiado. Ahora entendía algo terrible. No había empezado hace poco. Probablemente llevaba años ocurriendo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Camila. Valeria observó la pantalla encendida sin contestar, pero el celular siguió sonando una segunda vez, y una tercera, hasta que finalmente respondió. Durante unos segundos ninguna habló. Solo se escuchaba la respiración temblorosa del otro lado. «Yo iba a decírtelo», susurró Camila al fin. Valeria cerró los ojos. Esa frase le provocó más rabia que cualquier insulto. «¿Cuándo?», preguntó ella. «¿Después de casarte con él también?». Del otro lado hubo silencio. Un silencio lleno de culpa.
No fue planeado, dijo Camila llorando. Las cosas simplemente... No termines esa frase. La voz de Valeria salió fría, desconocida incluso para ella misma. Camila empezó a llorar más fuerte, y entonces dijo algo que le revolvió el estómago. Tú no entiendes todo lo que pasó. Valeria abrió los ojos lentamente, porque había algo extraño en esa frase, algo incompleto, como si detrás de aquella traición existiera todavía otra verdad escondida. ¿Qué significa eso?, preguntó. Pero Camila no respondió inmediatamente, y ese pequeño retraso hizo que el miedo comenzara a crecer otra vez dentro de Valeria, porque por primera vez desde el restaurante sintió que quizá la historia era todavía peor de lo que imaginaba. Camila tardó tanto en responder que Valeria llegó a pensar que había colgado. Solo se escuchaban pequeños ruidos del otro lado, respiraciones cortadas, como si su hermana estuviera intentando reunir el valor para decir algo que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Finalmente habló. «Daniel». Se acercó a mí primero. Valeria sintió una presión insoportable en el pecho. Durante unos segundos permaneció inmóvil, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que los dedos comenzaron a dolerle. Afuera, un automóvil pasó lentamente bajo la lluvia, proyectando sombras móviles sobre las paredes del apartamento. Todo parecía distante, extraño, irreal. «¿Qué acabas de decir?», preguntó ella. Camila lloró en silencio antes de continuar. «Fue hace más de un año, quizá un poco más. Tú estabas trabajando hasta tarde casi todos los días, y yo venía seguido aquí para ayudarte con mamá. Él empezó a escribirme. Primero eran cosas normales, después...». Valeria sintió náuseas, porque ahora empezaban a regresar pequeños recuerdos que antes parecían insignificantes. Daniel defendiendo demasiado a Camila cuando discutían. Daniel insistiendo en llevarla a casa. Daniel recordando detalles sobre ella que ni siquiera Valeria mencionaba, como aquella vez que apareció con el pastel favorito de Camila por casualidad. Nada había sido casualidad. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó Valeria, conteniendo el temblor de su voz. Camila tardó en responder. «Al principio lo rechacé». «Al principio». Esas dos palabras le atravesaron el corazón, porque significaban que después dejó de hacerlo. Valeria caminó lentamente hasta la sala intentando respirar, pero cada rincón del apartamento estaba lleno de Daniel. Las fotografías, los libros, la manta gris sobre el sofá, incluso la taza de café que él usaba todas las mañanas seguía junto al fregadero. 5 años convertidos de pronto en algo sucio. «¿Cuántas veces?», preguntó ella. Camila volvió a quedarse callada, y el silencio empezó a responder solo. «Camila, no sé. No me mientas otra vez». La respiración de su hermana se quebró. «Muchas». Valeria apoyó una mano contra la pared porque las piernas empezaron a fallarle. Sintió una mezcla insoportable de rabia, vergüenza y humillación. Pero debajo de todo eso había algo peor, una sensación de estupidez, como si todo el mundo hubiera sabido algo que ella no. Entonces recordó a la desconocida del restaurante. ¿Quién era esa mujer? Camila respiró hondo. La exnovia de Daniel. Eso la desconcertó. ¿Qué? Ellos siguieron viéndose mientras estaba contigo. Ella descubrió lo mío hace unos meses. Valeria abrió los ojos lentamente. La habitación pareció girar, porque eso cambiaba todo. No era un triángulo, era una red completa de mentiras. «Espera, ¿me estás diciendo que Daniel también tenía otra relación además de ustedes?». Camila no respondió de inmediato, y otra vez ese silencio se volvió insoportable. «Camila, sí». Valeria soltó una risa vacía, rota, casi irreconocible. Por un instante sintió deseos de destruir todo alrededor. Las fotografías,
los muebles, el anillo. Pero lo peor era imaginar a Daniel moviéndose entre varias vidas distintas, con absoluta tranquilidad mientras ella planeaba una boda. Entonces escuchó algo extraño. Una voz masculina al fondo de la llamada. Camila reaccionó rápido. Demasiado rápido. «Tengo que irme». Valeria frunció el ceño. «¿Quién está contigo?» «Nadie». Pero había dudado, y Valeria conocía demasiado bien a su hermana para no notar el miedo en su voz. «¿Estás con él?» Silencio. Un silencio corto. Suficiente. La sangre le hirvió. «¿Después de todo todavía estás con él?» «No es así». «Entonces, ¿cómo es?» Camila comenzó a llorar otra vez. «Tú no entiendes. Él dijo que iba a dejarte. Dijo que estaba confundido, que contigo se sentía obligado a fingir una vida perfecta». Cada palabra era una cuchillada nueva. Valeria se cubrió la boca para contener el llanto. No quería darle el placer de escucharla romperse. No todavía. Pero entonces Camila dijo algo que hizo desaparecer toda la rabia por un instante. «Yo intenté terminar esto varias veces, pero él no me dejaba ir». Valeria permaneció inmóvil, porque aquella frase no sonó como una excusa, sonó como miedo real, y antes de que pudiera preguntar algo más, escuchó un golpe seco del otro lado de la llamada. Después, un jadeo ahogado. Y la comunicación se cortó. El apartamento quedó completamente en silencio. Valeria miró la pantalla apagada del teléfono mientras una sensación horrible comenzaba a crecer dentro de ella, porque por primera vez sintió que Daniel quizá no era solamente un hombre infiel, y eso hizo que todo se volviera todavía más peligroso. Valeria volvió a llamar inmediatamente. 1 vez, 2 veces, 5, pero Camila no respondió. Cada tono de espera aumentaba la presión dentro de su pecho. Intentó convencerse de que probablemente solo había dejado caer el teléfono, o que simplemente no quería seguir hablando. Pero aquella voz masculina al fondo, el golpe, el silencio posterior, nada sonaba normal. Tomó las llaves sin siquiera pensar y salió del apartamento todavía con el vestido de la propuesta de matrimonio. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, fina y constante, mientras bajaba las escaleras casi corriendo. Varias personas la miraron al cruzarse con ella en la calle. El maquillaje corrido, los tacones mojados, el rostro destruido. Pero Valeria ya no sentía vergüenza, solo miedo. El apartamento de Camila quedaba a 20 minutos. Durante el trayecto, Daniel llamó 12 veces. Ella no respondió ninguna. Pero entonces llegó un mensaje. «No escuches todo lo que diga Camila. Ella no está bien». Valeria sintió un escalofrío, porque era exactamente el tipo de frase que alguien dice cuando quiere controlar una historia antes de que salga toda la verdad. Siguió caminando bajo la lluvia hasta llegar al edificio de su hermana. Las luces del segundo piso estaban encendidas, y apenas vio eso, algo dentro de ella se tensó todavía más. Subió rápido, golpeó la puerta. Nadie respondió. Volvió a golpear con más fuerza. «Camila». Silencio, pero justo cuando iba a insistir otra vez, escuchó movimiento adentro, pasos rápidos, algo cayéndose. Luego la cerradura giró lentamente y apareció Daniel. La camisa arrugada, el cabello húmedo, el rostro pálido. Durante un segundo ninguno habló. Valeria sintió que el aire se congelaba entre ambos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él finalmente. Ella miró por encima de su hombro. «¿Dónde está Camila?». Daniel abrió apenas más la puerta. «Está descansando. Quiero verla». Ahora no es buen momento. Valeria sintió una mezcla inmediata de rabia y alarma. Intentó entrar, pero Daniel bloqueó el paso con el brazo. Ese gesto bastó para encender todas las alertas dentro de ella. «Muévete». «Valeria, escucha. ¡Muévete!». Por primera vez en 5 años, Daniel perdió la calma frente a ella. Lo vio en sus ojos.
en la tensión repentina de su mandíbula. No hagas una escena. Aquella frase la dejó helada, porque él no sonaba preocupado, sonaba molesto, como si todo aquello fuera un inconveniente para él. Y entonces Camila apareció al fondo del pasillo. Tenía el rostro rojo, los ojos inflamados y una pequeña marca violácea cerca del brazo izquierdo. Apenas vio a Valeria, bajó la mirada rápidamente, demasiado rápido. Valeria sintió un vacío terrible en el estómago. ¿Qué pasó ahí?, preguntó señalando el brazo. Camila abrió la boca, pero Daniel respondió antes. Se golpeó con la puerta de la cocina. La respuesta salió demasiado preparada, demasiado rápida. Valeria observó a su hermana fijamente. Camila evitó mirarla, y eso confirmó algo horrible. Daniel dio un paso hacia ella, intentando bajar la voz. «No sabes todo lo que ella te contó, entonces dímelo tú». Por primera vez, Daniel pareció quedarse sin palabras. La lluvia golpeaba las ventanas detrás de ellos mientras el silencio crecía lentamente dentro del apartamento. Valeria empezó a notar detalles extraños. Una copa rota sobre la cocina, un bolso tirado cerca del sofá y el teléfono de Camila, partido en el suelo, como si hubiera sido lanzado. Daniel notó que ella lo vio. Estábamos discutiendo. Estábamos, no ella, no accidentalmente. Valeria sintió miedo real por primera vez, porque el hombre frente a ella ya no se parecía al Daniel que conocía, o quizá nunca lo había conocido realmente. Entonces Camila habló al fin, muy bajo. «Vale, por favor, vete». Valeria giró hacia ella sorprendida. «¿Qué?». Camila levantó los ojos llenos de lágrimas, y lo que Valeria vio ahí la estremeció. No era culpa, era terror. «Por favor, solo vete esta noche». Daniel observó a Camila de inmediato, apenas un segundo, pero fue suficiente para notar algo invisible y horrible entre ambos. Una especie de tensión enfermiza que llevaba demasiado tiempo creciendo. Valeria retrocedió lentamente. Su instinto le decía que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo dentro de aquel apartamento, y justo cuando dio un paso hacia la puerta, vio algo sobre la mesa del comedor. Un sobre marrón parcialmente abierto. Dentro había varias fotografías de ella, saliendo del trabajo, entrando a su edificio, sentándose en cafeterías, como si alguien hubiera estado siguiéndola. El corazón le dio un vuelco, y antes de que pudiera reaccionar, Daniel avanzó rápidamente para cubrir el sobre con la mano. Demasiado tarde, porque Valeria ya había entendido una cosa aterradora. Nada de aquello había sido solamente una traición amorosa. Había algo mucho más enfermo escondido detrás de Daniel, y quizá ella acababa de descubrirlo antes de tiempo. Valeria sintió un frío brutal recorriéndole la espalda mientras miraba el sobre la mesa. Daniel lo apartó casi de inmediato, demasiado rápido, demasiado nervioso. Pero ya era imposible borrar lo que ella había visto. Fotografías tomadas desde lejos, ángulos escondidos, horarios distintos, días distintos. Alguien la había estado vigilando, y la peor parte era entender quién. «¿Qué es eso?», preguntó ella lentamente. Daniel sostuvo el sobre contra el pecho. «No es lo que piensas». Otra vez esa frase, otra vez el mismo tono calculado, pero ahora ya no sonaba como un hombre intentando salvar una relación. Sonaba como alguien tratando de evitar que descubrieran algo mucho peor. Camila permanecía inmóvil detrás de él, con el rostro completamente pálido. Valeria dio un paso adelante. «¡Muéstramelo!». «No». La respuesta salió seca, automática, y por primera vez desde que lo conocía, Daniel parecía incapaz de fingir dulzura. Toda aquella imagen de hombre tranquilo comenzaba a quebrarse frente a ella. «¿Me estabas siguiendo?». Daniel respiró hondo antes de responder. «Era para protegerte».
Valeria sintió ganas de vomitar, porque ninguna persona normal guarda fotografías secretas para proteger a alguien. Entonces Camila habló otra vez, casi susurrando. «Vale, vámonos de aquí». Daniel giró la cabeza lentamente hacia ella, y el miedo en el rostro de Camila aumentó de inmediato. Ese pequeño cambio bastó para que Valeria entendiera algo terrible. Su hermana le tenía miedo de verdad. No era solamente culpa, no era solamente una aventura escondida. Había manipulación, control, algo emocionalmente podrido que llevaba demasiado tiempo creciendo entre ellos. Daniel intentó acercarse otra vez. Las dos están exagerando, pero ya nadie le creía. Valeria tomó la mano de Camila, y ahí sintió algo. La muñeca de su hermana temblaba, no de nervios, de ansiedad, como alguien acostumbrado a vivir bajo presión constante. «Nos vamos», dijo Valeria. Daniel sonrió apenas, y esa sonrisa le heló la sangre, porque no tenía tristeza, tenía cansancio, como si hubiera llegado el momento de dejar de fingir. «Camila no va a ir contigo». Valeria sintió como el cuerpo entero se tensaba. Ella decide eso. «No sabes todo lo que hizo tu hermana». Aquella frase cambió el ambiente de inmediato. Camila cerró los ojos con fuerza, y Valeria entendió que venía algo peor. Mucho peor. Daniel dejó lentamente el sobre la mesa y caminó hacia la cocina. Cuando regresó, traía otro teléfono en la mano. Uno viejo, pantalla rota. Lo dejó frente a Valeria. «Míralo tú misma». Camila reaccionó enseguida. «No». Pero Daniel ya había desbloqueado la galería. Valeria tomó el celular con las manos temblorosas, y entonces el suelo desapareció bajo sus pies otra vez. Había videos, mensajes, fotografías, meses enteros de conversaciones entre Daniel y Camila. Pero no eran simples mensajes románticos, eran obsesivos, tóxicos, enfermizos. Camila hablaba constantemente de Valeria, de sus horarios, de sus inseguridades, de discusiones privadas, incluso de momentos íntimos que solo ella conocía. Valeria comenzó a leer más rápido, sintiendo el corazón descontrolarse, y entonces encontró un mensaje enviado por Camila 6 meses atrás. «Ella jamás te va a amar como yo». Las manos empezaron a temblarle. Después otro. «Si te casas con ella, me mato». Valeria levantó lentamente la mirada hacia su hermana. Camila rompió en llanto. No fue así. Pero Daniel siguió hablando. «Ella empezó a perseguirme primero, me llamaba de madrugada, venía borracha aquí, amenazó varias veces con contar mentiras sobre mí si intentaba alejarme». Valeria sintió que la realidad empezaba a deformarse otra vez, porque de pronto nada encajaba claramente. Ni Daniel parecía completamente víctima, ni Camila parecía solamente manipulada. Todo estaba contaminado. Todo. «Él está mintiendo», dijo Camila llorando. «No te muestra todo». Daniel soltó una risa breve. «¿Ah, no?» Entonces abrió otro video. Valeria deseó no haberlo visto jamás. Era una grabación hecha dentro del apartamento de Daniel. Camila aparecía llorando mientras él intentaba alejarla de la puerta. Ella gritaba que no soportaba verlo con Valeria, que no podía seguir escondiéndose, que él le había prometido dejarla. Pero lo peor llegó al final del video, cuando Daniel dijo claramente: «Yo nunca voy a destruir mi vida por ti». El rostro de Camila se quebró completamente, y por primera vez Valeria vio algo que jamás había imaginado sentir hacia su hermana. No solo rabia, también compasión, porque de repente entendió algo devastador. Camila no había sido únicamente la amante, había sido usada también, manipulada, alimentada emocionalmente durante meses mientras Daniel mantenía ambas relaciones vivas al mismo tiempo. Pero entonces Valeria recordó las fotografías, el seguimiento, el miedo, y una pregunta horrible comenzó a crecer dentro de ella.
Si Daniel era capaz de controlar así a dos personas durante tanto tiempo, ¿qué más había hecho que todavía seguía oculto? Y justo cuando pensó eso, alguien golpeó violentamente la puerta del apartamento. 3 golpes secos, urgentes. Todos se quedaron paralizados. Y una voz femenina gritó desde afuera. ¡Abre, Daniel! ¡Sé que ellas están ahí! Valeria sintió que el corazón se detenía, porque reconoció inmediatamente aquella voz. Era la mujer desconocida del restaurante, pero esta vez sonaba aterrorizada. Los golpes contra la puerta se hicieron más fuertes. Camila dio un paso hacia atrás inmediatamente. Daniel permaneció inmóvil durante un segundo, pero Valeria alcanzó a notar algo importante: miedo real en sus ojos. No incomodidad, no enojo, miedo. Y eso hizo que todo dentro de ella se tensara todavía más. «No abras», dijo Daniel rápidamente, pero la mujer del otro lado volvió a gritar. «Él les mintió a las dos, tienen que escucharme». Valeria reaccionó antes de pensar. Caminó directo hacia la puerta mientras Daniel intentaba detenerla. «¡Valeria, espera!». Ella apartó su brazo de golpe y abrió. La desconocida entró agitada, empapada por la lluvia y respirando con dificultad. Miró primero a Camila, luego a Valeria y finalmente a Daniel. Durante unos segundos nadie habló, hasta que ella sacó una carpeta mojada de dentro de su bolso. «Mi nombre es Lorena», dijo, «y llevo casi 2 años intentando salir de esto». Daniel cerró los ojos lentamente, como alguien que acababa de entender que ya no podía controlar nada. Valeria observó la carpeta mientras un miedo nuevo empezaba a crecerle en el pecho. Lorena la abrió. Había documentos, capturas de pantalla, recibos, fotografías y nombres de otras mujeres, muchas otras mujeres. Valeria sintió un vacío brutal en el estómago. «¿Qué es todo esto?». Lorena tragó saliva antes de responder. «Daniel hace lo mismo siempre». El silencio cayó sobre el apartamento. La lluvia golpeaba las ventanas mientras Daniel permanecía quieto, observando el suelo, como si finalmente hubiera dejado de actuar. Lorena continuó. «Se acerca a mujeres emocionalmente vulnerables, crea dependencia, las aísla, les promete una vida juntos y después las enfrenta entre sí mientras mantiene varias relaciones al mismo tiempo». Valeria sintió que las piernas comenzaban a debilitarse, porque de pronto ya no parecía una historia de traición, parecía algo mucho más calculado, mucho más oscuro. «Eso no es verdad», murmuró Daniel, pero incluso él sonó vacío esta vez. Lorena abrió una de las carpetas internas y mostró fotografías antiguas. Daniel con otra mujer, después otra y otra más. Diferentes ciudades, distintos años, el mismo patrón, la misma sonrisa, las mismas promesas. Valeria sintió ganas de llorar y gritar al mismo tiempo. Pero lo peor llegó segundos después, cuando Lorena sacó una copia de una denuncia policial archivada. «Intenté denunciarlo hace 8 meses», dijo, «pero no pude probar manipulación emocional ni control psicológico, y retiré todo cuando empezó a seguirme». Valeria levantó la mirada lentamente. «¿Seguirte?». Lorena asintió. «Fotografías, mensajes desde números desconocidos. Aparecía en lugares donde yo estaba, igual que hizo contigo». El aire dentro del apartamento se volvió insoportable. Valeria recordó inmediatamente las fotografías sobre la mesa, el seguimiento, la necesidad enfermiza de control, y entonces comenzó a entender algo aterrador. Daniel no solo quería relaciones, necesitaba dominar emocionalmente a las personas. Camila rompió en llanto. «Yo no sabía nada de ellas». Lorena la miró con una mezcla de tristeza y cansancio. Ninguna sabía. Daniel finalmente levantó la cabeza y por primera vez desapareció completamente el personaje amable
que había sostenido durante años. Su voz salió fría, vacía. ¿Ya terminaron? Valeria sintió un escalofrío inmediato, porque era como estar frente a un extraño. Daniel caminó lentamente hacia la cocina mientras hablaba. Todas dicen que fueron manipuladas, pero ninguna se va realmente cuando puede hacerlo. Lorena retrocedió apenas. Camila comenzó a temblar, y Valeria sintió que algo estaba a punto de empeorar. Daniel apoyó ambas manos sobre la encimera y soltó una risa baja, amarga. ¿Saben cuál es el problema?, dijo sin mirarlas. Que todas necesitan sentirse especiales, y cuando descubren que no lo eran, me convierten en un monstruo. Valeria sintió rabia, pero también miedo, porque ya no estaba intentando defenderse, estaba justificándose. Daniel giró lentamente hacia ellas. Tú me necesitabas, Valeria. Después de tu última relación estabas rota. ¿Y tú? Miró a Camila. Solo querías que alguien te eligiera por encima de ella alguna vez. Las palabras golpearon como cuchillos, porque eran crueles, pero también estaban construidas usando heridas reales. Camila se cubrió la boca llorando. Valeria sintió lágrimas ardiéndole en los ojos. Y entonces Daniel dijo algo que terminó de destruir todo. Yo solo les di exactamente lo que querían escuchar. El silencio posterior fue devastador, porque en ese instante ambas entendieron algo horrible. Durante años, él había estudiado cuidadosamente sus vacíos emocionales y había construido mentiras perfectas para entrar ahí. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Camila levantó lentamente la mirada y por primera vez dejó de parecer aterrorizada. No, susurró. Daniel frunció el ceño. Camila respiró hondo, todavía llorando. No, tú no hiciste esto solo. Todos quedaron inmóviles. Valeria giró hacia ella lentamente y el corazón comenzó a acelerarse otra vez, porque la expresión de Camila acababa de cambiar completamente, como si finalmente hubiera decidido decir la verdad que llevaba demasiado tiempo escondiendo. El apartamento quedó completamente en silencio. Daniel observó a Camila con una tensión nueva en el rostro. Ya no parecía seguro de sí mismo, ya no parecía tener el control absoluto de la situación. Y eso, por primera vez en toda la noche, hizo que Valeria sintiera miedo de una forma diferente, porque entendió que todavía faltaba la peor parte. Camila levantó lentamente la mirada hacia su hermana, los ojos hinchados, las manos temblando. Pero había algo distinto en ella ahora, como si hubiera dejado de proteger a Daniel o de protegerse a sí misma. Yo sabía de las otras, dijo finalmente. Valeria sintió un golpe seco dentro del pecho. Lorena abrió los ojos sorprendida. Daniel cerró la mandíbula lentamente y Camila empezó a llorar otra vez. No desde el principio, pero sí después. Valeria retrocedió un paso. Todo dentro de ella quería dejar de escuchar, pero al mismo tiempo necesitaba entender hasta dónde llegaba aquella pesadilla. ¿Qué estás diciendo? Camila respiró con dificultad. La primera vez que intenté terminar con él, encontré mensajes de otras mujeres. Pensé en contártelo todo. De verdad pensé hacerlo, pero él me convenció de que tú lo dejarías igual y que después me culparías a mí por destruir la familia. Daniel bajó la mirada. No negó nada. Eso hizo que cada palabra doliera todavía más. Entonces seguí viéndolo, continuó Camila. Y mientras más tiempo pasaba, más imposible parecía salir. Valeria sintió rabia, tristeza y decepción mezclándose dentro de ella hasta volverse insoportables. ¿Y decidiste acostarte con el novio de tu hermana durante más de un año porque era imposible salir?, preguntó con la voz quebrada. Camila rompió completamente en llanto. No sabes cómo me manipulaba. Pero Valeria explotó por primera vez.
Y tú no sabes lo que me hiciste a mí. El grito llenó el apartamento. Todos quedaron paralizados. Valeria sintió años enteros derrumbándose dentro de ella. Los cumpleaños compartidos, las noches hablando hasta tarde, las promesas de protegerse siempre una a la otra, todo contaminado ahora por secretos y mentiras. Camila cayó lentamente de rodillas. Lo sé, lo sé. Daniel lo observaba en silencio. Y eso despertó algo nuevo en Valeria, porque de pronto entendió que él seguía haciendo exactamente lo mismo. Quedarse quieto mientras dos personas destruían emocionalmente una a la otra alrededor suyo. Como si necesitara eso, como si se alimentara de eso. Lorena pareció entenderlo también. No le den esto, dijo firme. Eso es lo que él hace. Daniel sonrió apenas. Una sonrisa mínima, suficiente para confirmar que tenía razón. Y fue entonces cuando Valeria sintió algo cambiar dentro de ella. Porque por primera vez desde el restaurante dejó de pensar solamente en la traición y empezó a mirar el patrón completo. Daniel había destruido lentamente la confianza entre ellas. Había usado inseguridades antiguas, comparaciones familiares, necesidades emocionales distintas, todo cuidadosamente alimentado hasta convertirlas en enemigas mientras él permanecía en el centro. No era casualidad, era control. Valeria respiró profundamente. Luego miró a Camila. Su hermana seguía llorando en el suelo, completamente rota, y aunque el dolor seguía siendo insoportable, ya no veía solamente a la mujer que la había traicionado. Veía también a alguien emocionalmente destruido, manipulado, dependiente, pero aún así responsable. Ambas cosas podían existir al mismo tiempo. Entonces Daniel habló otra vez y cometió el error que terminó de destruir todo. Valeria, tú sabes que yo te amaba más a ti. Camila levantó la cabeza de golpe. Y Valeria sintió algo helado recorrerle el cuerpo, porque incluso ahora seguía intentando enfrentarlas, seguía midiendo afectos, seguía usando comparación emocional como arma. Lorena soltó una risa amarga. Dios, siempre hace eso. Pero Daniel dio un paso hacia Valeria. Escúchame. Todo se salió de control, sí. Pero contigo era diferente. Lo de Camila empezó porque ella me buscaba constantemente y yo... Cállate. La voz de Valeria salió baja, peligrosamente baja. Daniel se detuvo. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche y entendió algo definitivo. Nunca había amado realmente a ninguna. Había amado sentirse necesario, adorado, perseguido, con poder. Las lágrimas comenzaron a caerle otra vez, pero ahora mezcladas con algo más fuerte. Claridad. Tú no destruiste solo mi relación, dijo ella lentamente. Intentaste destruir quienes éramos. Daniel abrió la boca para responder, pero Valeria ya había tomado una decisión. Sacó el anillo de compromiso de su bolso. Lo observó unos segundos bajo la luz de la cocina, tan brillante, tan perfecto por fuera, tan vacío ahora, y luego lo dejó sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el silencio. Se acabó. Daniel finalmente perdió la calma. Después de todo, ¿vas a creerles a ellas? Valeria negó lentamente. No, después de todo, finalmente te vi a ti. Daniel avanzó rápido hacia ella, pero Lorena reaccionó primero. No la toques. Camila también se levantó, y durante un segundo, las tres mujeres quedaron frente a él, juntas. Eso pareció enfurecerlo más que cualquier otra cosa, porque acababa de perder exactamente lo que llevaba años controlando, la división entre ellas. Y entonces Valeria hizo algo que Daniel jamás esperó. Tomó la mano de Camila, no como perdón, todavía no. Tal vez nunca completamente, pero sí como una decisión. La decisión
de no seguir destruyéndose entre ellas mientras él observaba desde el centro del caos. Y la expresión en el rostro de Daniel cambió por primera vez, porque finalmente entendió que había perdido el control de la historia. Daniel intentó hablar una última vez antes de que se fueran, pero ninguna lo escuchó. Lorena abrió la puerta del apartamento mientras la lluvia fría seguía entrando desde el pasillo abierto del edificio. Camila permanecía temblando al lado de Valeria, incapaz todavía de sostenerle la mirada por demasiado tiempo. Y aún así, caminaron juntas hacia la salida. Daniel no la siguió. Eso fue lo más extraño. Después de años manipulando cada emoción, cada inseguridad y cada conflicto, simplemente se quedó quieto dentro del apartamento vacío, como si ya estuviera pensando en otra historia, en otras personas, en otras mentiras. Y esa idea le produjo escalofríos a Valeria durante semanas. Los días siguientes fueron devastadores. La propuesta de matrimonio terminó circulando en redes sociales porque varias personas habían grabado el momento del restaurante. Algunos defendían a Valeria, otros culpaban a Camila, otros convertían todo en espectáculo. Pero nadie conocía realmente el nivel de destrucción emocional que había quedado detrás de aquellas imágenes. Valeria dejó de salir varios días. Apenas dormía. A veces despertaba en mitad de la madrugada, recordando detalles pequeños que ahora parecían horribles. Daniel enviando flores después de cada discusión importante. Daniel aislándola lentamente de amistades. Daniel haciéndola sentir culpable cada vez que dudaba de algo. Y lo peor era entender cuánto tiempo confundió control con amor. Camila tampoco volvió a ser la misma. Durante semanas intentó hablar con Valeria varias veces, pero al principio ella no pudo escucharla. Había heridas demasiado profundas todavía, demasiadas imágenes imposibles de borrar. La traición seguía ahí. Eso no desapareció. Pero lentamente comenzó a entender algo importante. Perdonar no siempre significa justificar. A veces significa decidir que el dolor no va a seguir destruyendo lo poco que queda de una familia. Un mes después, Camila empezó terapia. 2 meses después, confesó algo que terminó de romperle el corazón a Valeria una última vez. Daniel la había convencido de que ella siempre viviría a la sombra de su hermana, que nadie la elegiría primero, que Valeria tenía la vida perfecta mientras ella solo recibía lo que sobraba. Y durante años, Camila terminó creyéndolo. Eso no borraba lo que hizo, pero explicaba por qué cayó tan profundamente en aquella relación enferma. Valeria lloró mucho aquella noche, porque entendió que Daniel no solo destruyó parejas, destruyó vínculos, sembró inseguridades, alimentó heridas viejas hasta convertirlas en armas. Y quizá esa era la forma más cruel de manipulación. Meses después, Lorena escribió para avisar que otra mujer había denunciado a Daniel en otra ciudad. Al parecer, ya había empezado una nueva relación poco tiempo después. La noticia no sorprendió a nadie. Eso fue lo más triste. Algunas personas nunca cambian porque jamás sienten culpa real por lo que hacen. Solo buscan nuevos lugares donde seguir escondiéndose detrás de versiones distintas de sí mismos. Valeria tardó mucho tiempo en volver a sentirse segura. Mucho. Aprendió a desconfiar del exceso de perfección. Aprendió que algunas personas no gritan ni golpean para destruirte. A veces sonríen, escuchan, te hacen sentir especial mientras lentamente te separan de ti mismo. Pero también aprendió algo más. Las personas manipuladas pueden convertirse en cómplices del daño y aún así seguir siendo víctimas de algo más grande. Esa fue la parte más difícil de aceptar. Una tarde, casi un año después de todo,
Valeria y Camila volvieron al cementerio donde estaba enterrado su padre. Hacía muchísimo tiempo que no iban juntas. El cielo estaba gris. El viento movía lentamente los árboles alrededor mientras ambas permanecían en silencio frente a la tumba. Ninguna sabía exactamente cómo reconstruir lo perdido. Quizá nunca podrían hacerlo completamente, pero Camila rompió a llorar primero, y esta vez Valeria no se alejó. Solo permaneció ahí, a su lado, porque algunas heridas no sanan de golpe, sanan lentamente, cuando alguien finalmente deja de mentir. Antes de irse, Valeria observó el cielo unos segundos y recordó la noche de la propuesta. El anillo, los aplausos, la humillación pública, y entendió algo que jamás habría imaginado aquella noche. La desconocida que arruinó su compromiso, en realidad le había salvado la vida, porque casarse con Daniel no habría sido el inicio de una historia feliz. Habría sido el comienzo de una prisión emocional mucho más difícil de escapar. Y aunque todavía dolía recordar todo lo que perdió, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió algo diferente mientras se alejaba junto a su hermana. No felicidad, todavía no, pero sí libertad. Y a veces, después de una traición que destruye todo, eso ya es suficiente. Si esta historia te tocó, recuerda algo importante. Las peores manipulaciones casi nunca empiezan con violencia. Empiezan haciéndote sentir exactamente lo que más necesitas.